Muy bien, martes 16 de marzo, comenzamos, gracias a Betina, grabando. Dijo Adonai a Moshe, una plaga más voy a traer sobre Paró y sobre Egipto. Después de esto os mandará a vosotros de aquí, cuando os mande del todo expulsar, habrá de expulsar a vosotros de aquí. Entonces, finalmente, después de tantas plagas, después de tanto sufrimiento, después de tantas pruebas superadas, tenemos una advertencia y aviso de Dios al pueblo de Israel. A veces uno imagina y sueña que ciertas situaciones conflictivas se pueden dejar atrás fácilmente. Y uno tuvo una relación tormentosa con un jefe, con una pareja o con un amigo, y tuvo una convivencia pésima, y tuvo una relación horrible, y tuvo un montón de dificultades. Y uno dice, bueno, me voy a sentar a hablar, y cada uno va a seguir su camino. Y cuando las cosas no se construyeron con diálogo, con entendimiento, con acercamiento, con comprensión, con cariño, es difícil que las cosas terminen distinto a como funcionaron. Es ilusorio pensar que podés cerrar o terminar un periodo de tu vida difícil sin una salida difícil y tormentosa. Y como hay gente que le rehúye al conflicto y no quiere conflicto en su vida, y hay gente que prefiere ceder un montón de cosas con tal de no tener conflicto, hay gente que no sale nunca de la esclavitud. Porque no quiere ese conflicto, porque no quiere esa dificultad, porque le hace mal, porque no le gusta, porque no está acostumbrado, o por la razón que cada uno se dé. Pero lo cierto es que a veces es inevitable y que evitar el conflicto alarga el sufrimiento. Por no tener una situación difícil, tenés una vida difícil. Por no pasar un mal momento, vivís mal. Por eso no debiéramos ser tan reacios a veces a esas situaciones, porque no evitamos el conflicto, lo eternizamos, no evitamos una situación difícil, la hacemos crónica. El pueblo de Israel tenía que pasar una salida compleja, difícil, y no quedaba otra, y había que atravesarlo. Y entonces, ¿qué mejor que prepararse para ese momento? Que estar listos. ¿Por qué? Una frase que a mí me gusta mucho, la repito porque me gusta mucho en nuestra vida. Lo que había que evitar era la frustración del pueblo de Israel. Y si alguno recuerda, ¿qué es frustración? Es la brecha entre la expectativa y la realidad. Yo tengo una expectativa acá arriba y tengo una realidad acá abajo, esta distancia marca mi nivel de frustración. Si yo espero de vos mucho y me das poco, mi nivel de frustración va a ser muy alto. Ahora, si yo bajo mis expectativas de vos y espero poco, y vos haces un esfuerzo y me das un poquito más de lo poquito que me venías dando, mi frustración va a ser muy limitada. El pueblo de Israel debía prepararse para una frustración lo más limitada posible, porque iba a ser difícil, iba a ser duro, iba a ser complejo. Entonces hay una advertencia de no te vas a ir con una despedida y con un reconocimiento por los años trabajados y con una sensación de hasta pronto. Va a ser un corte difícil y la preparación tal vez eliminó parte de la frustración que hubiera surgido, cosa que a veces tenemos que aprender a hacer nosotros también, de bajar algunas expectativas cuando es necesario bajarlas para no frustrarte tan seguido y para no sufrir tanto algunas cosas. Habla ahora a oídos del pueblo y que pidan cada hombre de su prójimo y cada mujer de su compañera objetos de plata y objetos de oro.
Dispuso Adonai la gracia del pueblo ante los ojos de los egipcios. También el hombre Moshe era muy grande en la tierra de Egipto, a ojos de los servidores de Paró y a ojos del pueblo. Y esto es rarísimo. Resulta que nos esclavizaron, que nos maltrataron, que dejamos las plagas y ahora nos vamos a ir y nos van a regalar todo el oro. ¿No? Extraño, complejo, difícil a veces de entender, pero si salimos de lo literal, quizás podemos hacer algo. Pero me mareo porque va entrando gente y voy aceptando gente. A ver, nos llevamos oro. ¿Por qué aparece esto? La primera respuesta más obvia y evidente es: el pueblo de Israel en el desierto va a ser un becerro de oro y después va a usar oro para hacer un mishkan, un templo portátil. ¿De dónde salió ese oro? Y bueno, tiene que haber alguna referencia a algo que te haya llevado que te permita después realizar esto. Pueblo de esclavos no tenían oro. Entonces, una posibilidad es decir, bueno, esto viene simplemente a explicar por qué tuvieron oro a la hora del becerro de oro. Pero si uno sale de lo literal del texto, nos fuimos llenos de oro y plata. ¿Por qué? Porque logramos aprender y capitalizar el sufrimiento que pasamos en Egipto. La mayor fortuna de tu vida es aprender de tus fracasos. La mejor manera de sentirte rico es habiendo aprendido de cada gota de sudor y de cada lágrima derramada. Y es una tendencia contraria al ser humano. Para hacer eso hace falta mucho esfuerzo y coraje. Habitualmente la gente medita, habla, recuerda, da vueltas, menciona, estudia sus éxitos, sus alegrías, no sus fracasos, no sus dolores. Hay gente que no quiere ni escuchar hablar de los dolores de su vida. No quiero ni que me menciones eso, no quiero ni recordarlo. Y nos perdemos la mayor riqueza, que es aprender de eso. Como también les digo muchas veces, el lugar como rabino, el lugar al que voy que más aprendo en mi vida es el cementerio. Ahí cuando uno está en ese momento y uno puede estar enfrentando y mirando a los ojos al dolor, a veces a la tragedia, a veces al sufrimiento, uno aprende, uno crece. Y por eso no es que hay que quedarse en el dolor porque es bueno sufrir y nos gusta sufrir y tampoco es bueno victimizarse, no, por eso tiene que ver con transformar el dolor en aprendizaje, transformar el sufrimiento y el esfuerzo en conocimiento, en sabiduría y en crecimiento. Entonces, el oro y plata que se llevaron fue el aprendizaje y el crecimiento por la tarea dura que les tocó vivir y por las situaciones por las que pasaron los hebreos. Pero también está obviamente la posible lectura literal de el oro y la plata que se llevaron. 4. Yo se los conté, se los voy a contar porque hay gente que se va sumando más tarde, alguna vez cuando estudiamos le conté. Yo tenía 20 o 21 años, hace 100 años, y viajé a Egipto con unos amigos. En realidad viajé a Israel a estudiar, nos quedamos unos días más y nos fuimos unos 5 días a Egipto como de viaje de amigos. Y en ese viaje cruzamos por Eilat, fuimos a Dahab y de ahí en taxi a El Cairo. Y bueno, visitamos El Cairo, fuimos a las pirámides, fuimos a ver las excursiones y uno de los días fuimos al Museo del Cairo, Museo de Antropología. Hermoso, pero el cartel que más ves es: esto es una réplica, el original está en el British Museum. Esto es una réplica, el original está en el British Museum. Eso muestra que los británicos son gente
bastante viajera que se lleva recuerdos de todos lados para acordarse de los viajes que hizo. Pero bueno, eso es un tema al margen. Y en el museo teníamos un guía que nos llevó a pasear por el museo y nos fue contando diferentes cosas de la historia de Egipto, de las cosas que veíamos. Y una cosa que me quedó grabada fue cuando nos dijo, Egipto era un país rico y hubiéramos tenido un futuro brillante, pero los hebreos cuando se fueron de acá se llevaron todo el oro. O sea, nosotros somos los españoles de Egipto. Y la verdad que no hay nada menos histórico que esa realidad, no hay tal arqueología e historia que pueda probar que eso sea cierto. De hecho, la arqueología, como dijimos a ni siquiera puede demostrar que hayamos estado 40 años en el desierto, ni demás. Pero bueno, me pareció muy interesante escuchar en ese museo, de parte de un guía, la explicación de este versículo de la Torá. 4. Dijo Moshe, así ha dicho Adonai, al promediar la noche, yo vaya o voy a salir en medio de Egipto. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que está sentado sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava, que está detrás de las muelas, y todo primogénito de animal. O sea que el texto lo que nos dice acá, que Kahatzot, así como a la medianoche, voy a salir de Egipto. Entonces, vamos a ver algunas cosas de esto. Primero, la mayoría de las plagas estuvieron centradas en el horario de comienzo y de finalización. Es como que la Torá nos quiere decir que puede haber desgracias naturales, que puede haber situaciones que se den, pero que si vos podés anunciar exactamente el momento, es que tenés un control y dominio de la situación. Es como que, como en Egipto había magia, y la magia intentaba manipular la naturaleza, el poder decir con precisión algunas cosas te ponía por encima de esa magia. Es como una competencia entre lo que había en las creencias de la gente en Egipto y lo que estaba pasando. Tema menor. Tema importante. Hasta ahora vimos que cada plaga era una lucha contra los falsos dioses egipcios. Y acá está la lucha contra el dios más importante de los egipcios, el dios Sol. Y ese dios Sol era el padre del dios Faraón, que era el padre del futuro dios, el hijo primogénito del Faraón. Que muera el primogénito del Faraón, simbólicamente, es que es un dios que no existe. Cada plaga fue la confirmación o el intento de confirmar de que no existe tal creencia en ese falso Dios. Y la última trata de dejar en evidencia la creencia más fuerte de endiosar al faraón y a su hijo primogénito, que es el futuro faraón de Egipto. Y eso fue lo que fueron las plagas. Fueron golpes a las falsas creencias que hubieron en Egipto. Bien, dicho esto, hablando de Hatzot, ¿vieron que dice que se va en la mitad de la noche? ¿Ustedes saben qué día nos fuimos de Egipto? Nos fuimos el 15 de Nisan. El 15 de Nisan es medio mes, justo la mitad del mes. Y la mitad del mes, en el pueblo judío siempre es luna llena. Es la noche más clara dentro de la oscuridad de la noche. Es la noche con más luz del mes. Lo mismo que en nuestra vida. Cuando estaban en Egipto, era la noche del pueblo de Israel. Y empezar a salir era empezar a ver un poco de luz en medio de la noche. Y a veces cuando estamos en la hora oscura de nuestra vida, cuando estamos en el anochecer, queremos que salga el sol ya. Y tal vez tenemos que buscar un reflejo de luz de luna y no el sol.
es raro que de la noche se pase al día violentamente. Los problemas no se solucionan automáticamente, velozmente y en forma repentina. Generalmente son procesos que empiezan cuando en medio de la oscuridad podés empezar a ver un poco de luz. Por eso cuando tengan luz, perdón, cuando tengan oscuridad, no esperen a que salga el sol. Hay que buscar destellos de luz dentro de la oscuridad para empezar a encontrar un camino que te lleve a la luz del sol. Y entonces la salida se produjo buscando esos primeros destellos de luz dentro de una noche oscura. 6. Y habrá un clamor grande en toda la tierra de Egipto, que como él no ha habido y como él no volverá a haber. Empero a todos los hijos de Israel no gruñirá el perro con su lengua, ni hombre, ni siquiera bestia, para que sepáis que va a hacer distinción Adonai entre Egipto e Israel. Lo que dice el texto es que... Uy, perdón, no entendí lo de la doble indemnización. ¿Qué quisiste decir, Aníbal? Claro, el oro que se llevaron es la doble indemnización por los 450 años de trabajo. Ok. Ahora sí. Gracias por la aclaración. Y Tomás dice, entiendo que lo de la muerte del hijo del faraón, pero ¿qué necesidad había que mueran todos los primogénitos? Como se interpreta, que Tomás, como veníamos nosotros hablando siempre, no es un libro de historia, no es muerte real, no murió nadie, es la idea simbólica. Lo que muere es la idea de que el hijo del faraón es el rey, o es el Dios, o es el futuro Dios. Y por supuesto que en la visión simbólica que nosotros hacemos de atrás, este es un relato de enseñanza, de aprendizaje, no de historia. No sabemos realmente si ocurrió así o no ocurrió así. Les decía que... Alguien está enganchado con un teléfono. Les decía que acá el texto dice que va a haber sufrimiento en un pueblo y no en el otro. Como que esto que sea del perro, que ni siquiera los primogénitos de los animales se van a morir, ¿no? Esto es lo que el texto quiere mostrar recién, lo que leíamos antes de que vi lo de la jubilación y me colgué con eso. Entonces había aquí una promesa de esta división, este clamor por un lado y no por el otro. Pero lo importante acá es que el pueblo de Israel sale en medio de un clamor y sufrimiento. Y después esta misma situación se va a repetir en el mar mar de los Juncos, en el mar llamado Mar Rojo. Cuando atravesemos, va a pasar lo mismo. El pueblo de Israel va a festejar, pero el pueblo egipcio va a morir en las aguas. Entonces, Pesaj es festivo, pero con disminución de tu alegría. Y hay dos hechos que les quiero contar, uno más conocido, tal vez el otro menos conocido, que son disminuciones de tu alegría durante Pesaj por estos sufrimientos contados acá. Y a partir de ahí aprendemos que nunca podés celebrar ni festejar el sufrimiento de otro, aunque el otro sea tu enemigo. Y siempre les digo cuando estudiamos esto, que como hincha de River, nunca me tengo que poner contento cuando Boca pierde. Entonces no me puedo poner contento nunca. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son parte de las enseñanzas del pueblo de Israel. Entonces, les cuento las dos disminuciones y después voy a alguna pregunta que tengo por ahí que me pareció, pero primero les quiero contar las dos disminuciones de alegría. La más conocida es la noche del Seder. Tenemos una copa de vino que se va llenando 4 veces y una de las veces que está llena, con la copa de vino llena leemos las 10 plagas. Cuando leemos las 10 plagas, tenemos que con el dedo chiquitito o con una cucharita sacar gotas de vino de nuestra copa. La enseñanza es, el vino es nuestra alegría, nombramos las plagas, que son el sufrimiento,
de otro pueblo, disminuimos nuestra alegría. ¿Alguien sabe cuál es la otra disminución de alegría de Pesaj? ¿Por qué esta la pregunté? Porque esta era más fácil. Las hierbas que comen. Maror es experimentar la amargura, no es disminuir tu alegría. Ok. La pregunta está bien, la respuesta como la idea de que el maror, las hierbas amargas, te hacen acordar tu dolor. Pero la pregunta es, ¿qué disminuye tu alegría en vez? Sacar la gota de... Uy, Andrés y Gaby, al mismo tiempo, a ver, uno de los dos. El jader no se dice completo, sino medio jader. Muy bien. ¿Gaby, has dicho lo mismo? Gaby. Bueno, no sé. Tal cual, como dijo Andrés. Toda festividad, decimos durante los días de la fiesta, unos cánticos que llaman alel. Son salmos que cantamos y es algo alegre y festivo. Y en toda la fiesta lo cantamos completo. Incluso en Hanukkah, que es una fiesta menor, cantamos alel completo. Alel es alegría, felicidad, completo. Cuando la festividad es menor, como comienzo de mes, bueno, cantamos la mitad, porque es menor, comienzo de mes. Pero en las fiestas, completo. En Pesaj, solamente completo en Israel el primer día, todo el resto, medio alel. Esa es la manera en la que los rabinos nos enseñan a disminuir nuestra alegría para que podamos empatizar con el sufrimiento del otro. Y esta palabra es clave. Tenemos que lograr empatía. Tenemos que lograr ponernos un rato en los zapatos del otro y experimentar y sentir lo que el otro siente. Y comprender y entender al otro en su situación. Estas enseñanzas pequeñas nos ayudan, porque hay que lograr hacer esto no solamente con la gente que vos querés y respetás. En general, somos empáticos con los que respetamos. Sí, yo te entiendo. Cuando te entiendo, es fácil empatizar. El desafío es empatizar cuando no estoy de acuerdo, cuando no te comprendo, cuando pensás opuesto a mí, cuando sos distinto. Y ese es el mensaje más fuerte de esto. El pueblo egipcio representa en la fiesta de Pesaj lo opuesto a nosotros. Nosotros venimos a ser pueblo como en tanto y en cuanto somos capaces de diferenciarnos del pueblo egipcio. La cultura que estaba ahí es la opuesta a nosotros. No obstante eso, tenemos que ser capaces de empatizar con el dolor de ellos. Y empatizar no es solamente hacer de cuenta que. Empatizar llega al punto de disminuir mi alegría. En medio del festejo de mi fiesta más importante, acuérdense que la Torá, Pesaj es la fiesta más importante. Es la primera fiesta del año, es la fiesta de la libertad, la fiesta que nacemos como pueblo, nos constituimos como pueblo. Todo arranca con Pesaj. Bueno, empatizo con los egipcios igual. Y eso es un desafío para todos nosotros. No sé si me pone... ¿La muerte de estos primogénitos tiene alguna relación con la muerte de los primogénitos al principio? Sí, muy bien, por supuesto. La Torá muchas veces juega con estas... se llama midá keneged midá en hebreo. Que es algo así como lo que va vuelve, lo que das recibís. Y en la Torá muchas veces hay situaciones que son descritas como la contracara de lo que pasó originalmente. Así como los egipcios mataron a los hijos de los hebreos, ahora son los egipcios los que pierden a sus hijos. Sí, es como una consecuencia, una contracara de lo que vos mismo hiciste. Bien, volvemos al texto de la Torá. 8. Y habrán de bajar todos los servidores, estos hasta mí, y se prosternarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que va en pos de tus pasos, y después de esto habré de partir, y salió de paró con furor encendido. Esto le avisa Moshe al faraón, le avisó todo lo que iba a pasar, y salió ante su presencia,
Y dijo Adonai a Moshe, no os va a escuchar el faraón para incrementar mis portentos en la tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón realizaron todos los portentos estos ante el faraón, fortaleció Adonai el corazón del faraón y no expulsó a los hijos de Israel de su tierra. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, que tiene algo lindo con Pesaj y demás. Toda la situación que se va a vivir, hay una anticipación de Dios a Moshe de lo que va a pasar, y una situación de enfrentamiento con el faraón, de Moshe con el faraón, y habla mucho el texto de que todo eso va a ser con un endurecimiento del corazón del faraón. La palabra que utiliza la Torá para endurecer el corazón del faraón tiene dos palabras en hebreo usadas. Uno es vayehezak, hazak, endurecer, de fuerte, vayehaved, de kabod, de pesado, en la otra utilización. Los rabinos dicen que hay una alteración entre las dos palabras para enseñarnos que a veces es positivo y a veces es negativo, y hay que entender la diferencia entre ambos y cómo aplica en nuestra vida. ¿Qué es que tu corazón se fortalece? Hazak, es que tomás coraje. Cada vez que vos alentás a un amigo a enfrentar un desafío y le das ánimo y lo envalentonás y le transmitís energía y esa persona logra enfrentar ese desafío, estás fortaleciendo, hazak, el corazón del otro. Toda vez que alguien se encapricha con algo, se enfurece con algo y dice, yo esto no lo cedo y esto prefiero morir con las botas puestas con mis ideas y yo a mí esto no me lo sacan de la cabeza y yo esto lo mantengo, y te empecinás en algo, tu corazón está pesado, no fuerte. Se endureció tu corazón y no se fortaleció. Y esta diferencia sutil es la que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida. No solo tener cuidado de no endurecer el corazón de nadie, sino de fortalecerlo, sino tener cuidado de no confundir coraje con capricho, de no equivocarnos entre valentía y tistarudez, porque no es lo mismo. Y entonces tenemos que aprender que esta es la fiesta de esta distinción. Porque cuando vos te envalentonás en tu corazón, lográs salir de tus esclavitudes. Y cuando vos te empecinás en tus obstinaciones, quedás esclavo. Y tenés no solo que saber salir, sino que tenés que ser sabio para diferenciar. La sabiduría es la única que te va a decir si estás teniendo coraje y valentía o te estás empecinando. Y la diferencia es que en el primer caso estás queriendo cambiar vos y chocás contra tus resistencias, pero querés cambiar. Y en el otro caso, estás chocando contra la realidad. Y la realidad es más fuerte que vos. Aunque por momentos creas que vas a poder ganar, esa batalla la perdés. Y entonces toda tu energía fue desperdiciada. Entonces acuérdense siempre la diferencia entre un lev hazak y un lev kaved, entre un corazón fuerte o un corazón duro. Fortalezcan su corazón, no lo endurezcan. Fortalezcan el corazón de la gente que tienen cerca, no lo endurezcan.
Y el texto va a ir intercambiando estas dos palabras en el faraón. Bien, y ahora vamos al capítulo central de la fiesta de Pesaj. Y dijo Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros el comienzo de los meses. Primero es para vosotros de los meses del año. Rashi, que es un exégeta del pueblo de Israel clásico, siglo XI, Francia, sur de Francia, aquel que explica la Torá desde sus pshat, desde lo más simple, se pregunta por qué no empieza acá la Torá. Para Rashi podría haber empezado acá la Torá. ¿Por qué Rashi dice que debiera empezar acá la Torá? Porque acá empieza el conjunto de mitzvot de verdad. Hasta ahora tuvimos alguna que otra suelta por ahí, pero no hay mitzvot. Y acá empieza la primera, y ahora vamos a ver que vienen varias más. Pero esta es la primera. Este es el primer mes del año. Te ordena tu calendario, te ordena tu tiempo, y te dice cómo celebrar y festejar y cómo contar el tiempo. Así. Empiezan las leyes, las ordenanzas, los preceptos, las mitzvot. Decir eso es pensar que nuestro pueblo es un pueblo que solo tiene en su cabeza el cumplimiento de la ley. Y muchos pueblos extranjeros nos acusaron de eso. Ese es el concepto del fariseo en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el fariseo? Es el que se preocupa solo por la ley. No importa el prójimo, no importa el otro, no importa. Es la ley. Hay que cumplir la ley y solo la ley. Si eso fuera así, la Torá empezaría acá. Y Rashi dice, podría haber empezado acá, pero no empieza acá. ¿Por qué no empieza acá? Porque primero, antes de que te den la ley, Dios quiere que sepas que eres el creador del mundo, que todo el mundo fue creado por Dios, no solamente vos. No sos un pueblo especial y único, todo el mundo fue creado por Dios, para que sepas que se constituye primero una familia, que en la familia tiene que haber cariño, amor, tiene que haber encuentro, espacio, educación, continuidad, enseñanza, y después viene la ley. Tuvimos un libro entero de 5 leyendo historias de familia antes de leer la ley. Porque la ley no es lo más importante. Primero, entender lo que es una familia, aprender lo que son las relaciones, entender que hay afectos, que hay cariño, después vamos a hablar de la ley. Entonces, en términos prácticos, podría haber empezado la Torá acá. Y si hubiera empezado acá, estaría diciendo mucho. Estaría diciéndonos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es la Torá? Un código legal. Y sabemos que la Torá no es un código legal, no lo es. Porque si no, ¿por qué todo Bereshit y toda la historia previa a esto? Somos parte de un pueblo que elevó la ley muchísimo, que le dio un lugar muy importante, pero que no es lo único que nos tiene que importar ni nos puede importar. La ley es un medio y no un fin en sí mismo. No se trata simplemente de conocer la ley y cumplirla. Se trata de entender que primero sos un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, que comparte un mundo con otros, y que dentro de esa vida de compartir con los demás y formando familia y pueblo, tenés que después entender que también hay una ley. Entonces recién ahora empieza la ley. Y la primera ley es sobre el tiempo y no sobre el espacio. Y acá tenemos de vuelta diferenciación con el mundo egipcio, con la cultura imperante en este imperio de aquel momento. Lo más importante en un imperio de la antigüedad es el territorio físico. Lo primero que vas a tener que tener es una tierra para ser pueblo. Si no hay palacios, si no hay castillos, si no hay iglesias, si no hay
monasterio, si no hay una construcción, no hay una tierra, no hay una posesión, no hay vida. La vida es posible porque hay una polis que te pertenece, que es tuya y que vos mandás ahí. ¿Saben qué? El pueblo judío increíblemente se constituyó sobre el tiempo. La primera ley que aparece acá es el tiempo. ¿Dónde? Donde estés, no importa. Hoy es el primer mes. Organizar el calendario, el tiempo, santificar el tiempo. Que no importa dónde estés, no importa dónde estés. En donde estés. Increíblemente, abren las mitzvot una mitzvah que nos permite su cumplimiento en cualquier lugar del mundo. Como si ya nos estuviera anticipando el texto, que tal vez no estemos para siempre en la tierra. En la tierra de Israel, no en la tierra que nos van a dar. Dos miradas distintas opuestas posibles. Primera, es anticipatoria, profética de lo que vendrá después. Segunda, por haber pensado así, sobrevivimos. Todos los pueblos que no pensaban así desaparecieron. No fuimos el único pueblo que existió hace 4.000 años, 3.000 años, 5.000 años. El resto desapareció. ¿Por qué nosotros no? Y quizás porque pensábamos así. Lo que sí les puedo asegurar es que hoy somos muchos los que pensamos que el judaísmo es una propuesta de vida espiritual que santifica el tiempo por encima del espacio. Y nuestra principal celebración de la vida se produce en un templo construido en el tiempo. El templo construido en el tiempo se llama Shabbat, se llama Hag, se llama festividad. Y en términos de hoy en día diríamos, es un soft y no un hard. Es un sistema operativo, es una forma de hacer y no un lugar, no una máquina, no algo rígido. Entonces, ¿sabes qué? ¿Te fue mal y te echaron? No importa. El saber del soft hoy está en la nube. Cuando yo crecí con esta idea, decía, me lo llevo en el disquete. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un disquete? Ustedes no son niños. Entonces, les puedo decir la metáfora. Yo me llevaba el judaísmo, el Shabbat, en el disquete. Y llegara donde llegara, lo ponía en la computadora de ese lugar. Hoy ni siquiera disquete, me lo llevo en la nube. Pero el concepto es el mismo. Es la metáfora del judaísmo construido en el tiempo, reflejado en este mes es para vosotros el comienzo de los meses. Primero es para vosotros de los meses del año. Y está hablando, y con esto vamos a ir cerrando el encuentro de hoy, porque voy a hablar un poquito del calendario. Y con el tema del calendario del Lugaj vamos a cerrar nuestro encuentro. La Torá va a organizarnos en 12 meses, y Nisan, el mes de la salida de Egipto, en el que estamos ahora transcurriendo esta historia, es el primer mes del año. Pero ustedes hoy saben que el primer mes del año no es el de Pesaj, es Rosh Hashanah. Y eso es porque nosotros somos judíos talmúdicos y no de la Torá. Nosotros leemos la Torá con los anteojos del Talmud, si no, no hay judaísmo. Y entonces el Talmud va a decir que hay 4 años nuevos en el judaísmo, no hay uno solo. Y acá en la Torá está hablando, en este versículo que leí recién, del primero de los años nuevos, que es el año nuevo del pueblo judío. ¿Por qué? Porque nacemos como pueblo en Nisan, cuando salimos de la esclavitud. Pero hay otro año nuevo, que es el año nuevo de la creación del hombre, que ocurre exactamente en el lugar opuesto del calendario. Hay 6 meses entre cada año nuevo de estos primeros 2. Está el año nuevo de nuestra dimensión de pueblo,
Pasan 6 meses, hay uno nuevo de nuestra dimensión humana, pasan 6 meses, hay uno nuevo de la dimensión de pueblo, y así vamos alternando entre estas dos dimensiones. Por eso Pesaj es comunitario, familiar, de pueblo, y Rosh Hashanah y Yom Kippur es de introspección, es de soledad, es de perdón, es de individuo, de persona. Y son las dos dimensiones más importantes de nuestra existencia. Y tenemos que trabajarnos en esas dos dimensiones cada 6 meses. En Pesaj tenés que trabajar tu dimensión familiar. Por eso, ¿cuál es el trabajo más importante de Pesaj? Previo, ¿no? ¿Limpiar tu casa? Sí. Limpiar tus miserias. ¿Estabas enojado con el tío, con la abuela, con el primo, con el cuñado, con el hermano? ¿Estás peleado? Levanta el teléfono. Limpia las peleas con los demás. Reconstituí tu familia. Reunite alrededor de la mesa y compartilo con tu comunidad. No estés solo. Pesaj es la fiesta de la familia y del pueblo. Yom Kippur, estate más solo, introspección, análisis, mirate más para adentro, mirá tu año, hacé Heshbon Hanefesh, evaluate, pensate, proponete mejorar, querés cambiar, querés ser distinto. Rosh Hashanah y Yom Kippur, el otro año nuevo. La única posibilidad de tener una vida espiritual sana y equilibrada y tener una buena vida es cuando las dos dimensiones están en paz. No alcanza con una sola. Es verdad, hay gente que tiene más facilidad para una que para otra. Hay gente que le sale mejor una que otra. Hay gente que prefiere una a la otra. ¿Sabes qué? Fíjate cuál es la que más te cuesta y empezá por ahí. Fíjate dónde tenés más resistencia y empezá a darte cuenta que ahí es donde tenés más problemas. Donde tengas más postergación, donde procrastines más seguido, ahí tenés que darte cuenta que está tu necesidad de trabajar. Y no hay chance de lograr una buena vida si no logras esa armonía. Y en esta organización del tiempo, que llamamos Luaj, calendario judío, nos plantean una última cosa más, y con esto los dejo hoy, y es que, ¿qué año nuevo va a regir nuestra vida? ¿El de Pesaj o el de Rosh Hashanah? ¿El de pueblo o el universal de ser humano, el de ser hombre? ¿Se acuerdan? Porque el otro es la creación del primer hombre. Entonces, la decisión rabínica es, empezamos por la dimensión humana y personal, para después llegar a la dimensión de pueblo. Y además, empezamos el año en otoño y no en primavera, porque nuestro día empieza cuando anochece y no cuando amanece. Entonces nuestro año empieza en el otoño y no en la primavera. ¿Por qué? Porque para llegar a primavera, para llegar a la luz, hay que trabajar. No es día nuevo, vida nueva, no es año nuevo, vida nueva, no es lo pasado olvidado, lo pasado pisado, empecemos de vuelta, borrón y cuenta nueva, no. Para llegar a la luz o para llegar a la primavera, tenés que pasar el otoño o tenés que pasar la noche. Es simbólico, no es literal, no hay una solución automática, hay que esforzarse para llegar. Nisan es el primer mes del año y cae en primavera. De hecho, uno de los nombres de la fiesta de Pesaj es Hag Aviv, fiesta de la primavera, porque Pesaj debe caer siempre en primavera. Y si me hacen acordar, la semana que viene les empiezo contando el calendario, cosa que ya estudiamos alguna vez, pero para refrescar rápidamente,
qué astros lo rigen y cuántos días tiene cada mes y cada año y por qué. ¿Ok? Si alguno me hace acordar, arrancamos con eso y con el capítulo 12, versículo 2 de Shmot o Éxodo. Bueno, empezamos. Volvimos, acá estamos. Quiero preguntar lo mismo que pregunté en historia. Si fuera presencial, ¿alguno vendría? Lo hacemos híbrido, o sea que va a estar siempre la opción de desde sus casas. Pero ¿alguno vendría a lo presencial? Si tengo algunos que me dicen que sí, vemos de armar a partir de la semana que viene también una opción presencial. Yo, como verán, estoy en Lambrot, no me cuesta nada, pero sí querría que haya por lo menos 7 o 8 personas que estén acá en forma presencial. Si no, seguiremos obviamente de esta forma. Decía 2015, mi idea es abrir 2005 y empezar 20010, más o menos. Bueno, bienvenidos a todos. Para mí es una alegría enorme que volvamos un año más a estudiar. Y si alguno más se quiere prender presencial, por ahora son muy poquitos, me avisan y vemos de organizarlo. Bien. Chau, chau. Buenas noches a todos. Acuérdense de Shabbat y de Pesaj. Chau.